Bueno, regresamos aquí al Seminario de Ordenamiento Territorial de Bogotá y la experiencia internacional. Ustedes ya lo han visto, hemos dialogado con todos los invitados internacionales y nos toca el turno con el anfitrión, con el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Alcalde, todos han coincidido en la importancia de redensificar el centro de la ciudad, revitalizarlo. Digámosle a los bogotanos, el país, por qué eso es importante y por qué algunos no lo quieren así o no lo entienden. Sí, pero no es solamente el centro como lo vemos tradicionalmente los bogotanos. No se habla de la carrera séptima, la Jiménez, el núcleo histórico. Cuando hablamos del centro, hablamos de la gran zona central de la ciudad. Bogotá tiene 34.000 hectáreas construidas. El centro al que nos referimos son las 11.000 centrales. Entre la Boyacá, los Cerros, la 100, la 1 de Mayo al sur, un poco más allá, yo diría hasta Musú. Entonces es un gran área central. ¿Por qué en ese gran área central debe vivir más gente? ¿Por qué no hacer la figura que venimos construyendo en la ciudad, que es el plato? Entonces cada vez los edificios son más altos, entre más lejos estén del centro, al norte, al occidente, porque esa figura va destruyendo el territorio que hay más allá. Eso que llaman vulgarmente potrero, eso es agua, eso es vida. Nosotros vamos destruyendo vida en la medida que pavimentamos la sabana de Bogotá, construimos sobre humedales, construimos sobre quebradas, construimos sobre ríos, ensuciamos el agua, que es el gran tema de hoy, el principal problema de la humanidad. Es decir, que cada vez la época de lluvia es más dura, que cada vez la época de sequía es mayor. El agua se vuelve fundamental porque puede matar o puede hacer vivir. Algo tan simple que la civilización humana la descubrió desde el principio. Tenemos que vivir alrededor del agua. Bogotá lo hizo al contrario, ese modelo de ciudad expansiva que tiene unos beneficiarios. ¿Quiénes son? Los dueños de esas tierras. Claro, mientras más crezca hacia afuera, los dueños de esas tierras ganan más. Y se vuelven grandes impulsores de ese modelo depredador. ¿Y quiénes pierden? Los pobres, que también tienen que ir viviendo al borde, pero en otros lados, cada vez más lejos, sus puestos de trabajo más lejanos, el bus demora 1 hora y media, el costo de transporte es mayor, llevar agua hasta allá es muy caro, entonces cada vez van siendo más pobres. Es un modelo depredador y segregador. Cuando hacen lo contrario, que es voltear el plato, en vez de tener los edificios hacia los bordes, ahora al revés, tratar de que los edificios más altos vayan hacia el centro, ¿qué logras? Que los pobres estén más cerca de su puesto de trabajo, que dejas de presionar el territorio y el agua en el borde, que más gente de diversos estratos vive en el centro, que los costos de servicios públicos disminuyen, que los tiempos de transporte disminuyen, incluso puedes llegar caminando al hogar. Es un modelo de ciudad diferente. ¿Cómo es París? ¿Cómo es Nueva York? ¿Cómo es Washington? ¿Cómo es Londres? Etcétera. Pues ciudades que están así. Los edificios altos están en el centro, al borde quedan los suburbios y menos gente vive. Este simple cambio de visión es un cambio que nos adapta al cambio climático. Es que dejamos de destruir agua, de ensuciar agua. El agua, sea en la sequía, que cada vez será peor, sea en la inundación, que cada vez será peor también, se nos vuelve un amigo y no un enemigo, como hasta ahora ha sido alrededor del desarrollo de la ciudad de Bogotá. Es decir, es una ciudad que puede construir más vida, más calidad de vida, menos segregada la vida dentro de la ciudad de Bogotá. ¿Por qué los constructores no lo han entendido así? ¿Por qué para ellos es más fácil expansión, extender la ciudad hacia la periferia que aquí en el centro? Mira, yo diría que ahí hay diversas opiniones y que no es un mundo homogéneo. Hay constructores que no son tan constructores, son propietarios de tierra. Esos son los que se oponen al POT, porque invirtieron dineros comprando lo que ellos creían era potreros, al norte de la ciudad sobre todo, pero en varios lugares compraron fue humedales,
Y cuando ven que el POT dice respetar el agua, entonces dicen, perdí la plata. O no puedo hacer el negocio que quería, el precio del metro cuadrado de ellos disminuye y se oponen. Hay constructores acostumbrados a las edificaciones en el borde, a hacer pequeños edificios muy lujosos, y entonces cuando el POT dice no, al centro puedes hacer los edificios más grandes, dicen no. Y hay constructores que han entendido el tema, porque el POT les dice, entre más alto construyas, pero en el centro ampliado, más ganas. Y te ayudamos, pero dejas más espacio. Entre más arriba, más espacio público para la gente. Y hacen el cálculo. Bueno, ¿será que pierdo? Cuando hacen la fórmula y descubren que no, que ganan más, pero también la ciudad gana más, el ciudadano de a pie en el andén gana más, entonces apoyan el POT. Entonces tenemos constructores que atacan, constructores que yo llamaría de vanguardia que están apoyando el POT. Para finalizar, alcalde, no puedo dejar de preguntarle precisamente el tema del POT. ¿Por qué una discusión que debería ser social ya se fue al tema jurídico? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Una discusión pública debe ser política. Esa es la definición de la política, no es la politiquería, es la política. Todos los que la niña de la Nacional que dice, oiga, pues me van a quitar un pedazo de la Nacional, que la señora que dice, esta casa no la pueden tumbar porque es un patrimonio histórico, porque yo ahí nací, etcétera. Toda esa diversidad de opiniones deben expresarse en un debate político alrededor del ordenamiento territorial. La ciudad lleva 5 años discutiendo esto. Miles de ciudadanos fueron convocados y llegaron a los cabildos de POT. La CAR, como autoridad ambiental, dijo, ambientalmente lleguemos a un acuerdo, y se llegó. El Consejo de Planeación Territorial, que tiene organizaciones ciudadanas, llegó a un concepto favorable. Entró a la instancia política, por excelencia, el Consejo. Ahí era donde durante meses deberíamos estar, aún hoy, discutiendo este tema. Pero se estancó. Llegó un presidente de la Comisión del Plan, señor Javier Palacios, y creyó que este trabajo de años era para botarlo a la caneca de la basura, como cuando él va al baño, y en 3 horas hundió, creyó él que hundía la iniciativa, por sectarismo político, por odio. Ni siquiera se leyó el proyecto, porque son 550 artículos. Se le quitó a la sociedad bogotana, toda la que esté en contra, la que esté en favor, todas estas multifacetas que traería esta discusión, la posibilidad de una discusión política del POT. Nosotros despedimos el decreto porque estamos facultados. Sabemos que este es un asunto de poder. Queremos que se siga hablando de este tema, porque no es solamente en el POT que se pueden tramitar estos recursos. Ahora entramos a los planes estratégicos. A mí me gustaría que los planes estratégicos que la alcaldía puede decretar sean construidos por toda la ciudad, tratando de que esa instancia que le negaron a la ciudad, que es el Consejo de Bogotá, podamos reconstruirlo en otro tipo de participación política de la ciudadanía. Alcalde Gustavo Petro, cuando yo le digo que pasamos a un plano jurídico es porque es la justicia ordinaria la que va a definir si efectivamente... Justicia contenciosa administrativa. Correcto. Así ha sido todos los decretos. Ok. Si le da la razón a usted, pues el proyecto seguirá adelante por el beneficio de todos. Si no le da la razón a usted, la justicia, ¿qué va a hacer? Es paradójico, ¿no? Porque uno de los grandes cambios que trae el POT es una solución a un problema muy difícil de Bogotá. 43% de los bogotanos, por diversos motivos, 43% en los últimos 5 años han necesitado la justicia. Un juzgado, un despacho, por violencias, por conflictos. Acceder a la justicia es un derecho fundamental. Sociedad que no permita el acceso a la justicia termina en la violencia. Pues el ordenamiento territorial tiene que ver con este tema, porque la justicia toda, dada la debilidad financiera del Poder Judicial,
la falta de ayuda del gobierno nacional a la justicia está concentrada en el centro, usted lo ha visto. Cualquier ciudadano que vaya a un despacho, prácticamente, literalmente trabajando unos encima de otros. Lo que hace este POT, al cambiar y al volver usos mixtos, los usos dotacionales, es hacer que con el recurso de Bogotá, no de la justicia, se puedan hacer despachos de jueces y de fiscales en todas las localidades de Bogotá, lo cual ayudaría a acceder al derecho a la justicia de la ciudadanía y sería un mecanismo de paz. Pues fíjate que paradójicamente ahora a la justicia le toca resolver en el contencioso administrativo, porque seguro van a demandar el decreto, si suspende ese POT o no. Yo espero que no lo suspenda. Suspender no es decir el decreto es válido o no válido, eso será una discusión más profunda, es quitarle la fuerza para que se empiece a implementar de una vez. Yo aspiro a que la justicia haga justicia con la ciudad de Bogotá, es decir, que le permita a la ciudadanía tener espacio público y que le permita a la ciudadanía la garantía de sus derechos, de salud, de educación, pero aquí uno básico, el mismo derecho a la justicia. Gracias, alcalde, por estar en Canal Capital. Bueno, gracias, suerte. Bueno, seguimos aquí en el seminario, en la Alcaldía Mayor, analizando todos estos temas que seguramente van a fortalecer el desarrollo de Bogotá. Continúen ustedes en el set de noticias.